déjeme saludar a dos amigos de la casa para la mesa de diálogo que se viene. Saludo al maestro Ricardo Sevilla, miembro de esta familia Sin Censura y también coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX. Maestro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, querido Vicente Serrano, buenas noches, me va muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Pues aquí, dándole duro como siempre, y también veo que ya llegó Hamlet Almaguer, diputado de Morena, a quien saludo con mucho gusto. Gracias, diputado, por acompañarnos. Buenas noches, Vicente. Saludo a nuestro colega, compañero de panel y por supuesto a todo el auditorio de Sin Censura. Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta y espero que tu gira por Estados Unidos haya sido muy, muy exitosa. No, y la que se viene, Hamlet, la que se viene. Estamos armando muchas travesuras. A ver, déjenme empezar con este tema. El viernes, aquí entrevistamos a Eurípides Flores, al diputado representante de Morena ante el INE, luego de que Lorenzo Córdoba, muy enojado, descompuesto totalmente, haya arremetido contra el representante de Morena que exhibía pues los gastos estratosféricos en asesores. Bueno, pues Lorenzo Córdoba sigue diciendo que está en peligro la revocación de mandato por el recorte presupuestal, pero también vemos a diputados como Sergio Gutiérrez Luna exhibiendo los presupuestazos. Les pagamos hasta comidas caras. Es un sinvergüenza Lorenzo Córdoba, salvo que tú digas otra cosa, Ricardo Sevilla. No solamente es un sinvergüenza, también es un tipo corrupto y bueno, no sería la primera vez que abre sus puertas, abre las puertas del INE a la derecha. Hay que recordar cuando le abrió las puertas a Claudio X González, lo dimos a conocer aquí en Sin Censura, lo dimos a conocer en Regeneración a través de un reportaje especial. Hay que recordar que Sofía Ramírez Aguilar, quien trabaja precisamente en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, estuvo trabajando en el COTAPREP y, bueno, pues forma parte de las huestes de Luis de la Calle. Luis de la Calle, este personaje salinista que se sienta una semana sí y otra también en Televisa, en Foro TV, al lado de Leo Zuckerman, y bueno, este personaje estuvo metidísimo en el conteo de los votos en este programa tan polémico. Hay que recordar que el propio INE nos envió una carta casi al filo de la medianoche y que salieron muchos colegas a alzar la mano, entre ellos John Ackerman también se posicionó porque descubrimos que el grupo Nexos encabezado por Héctor Aguilar Camín, el grupo Letras Libres encabezado por Enrique Krause Kleinborg estaban con las manitas metidas, yo diría que hasta los codos en esa elección y pues bueno, ahorita va a tratar de entorpecer todo lo que pueda esta revocación de mandato. No es una cuestión de dinero, no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión, pues bueno, de estrategia política, porque sabemos perfectamente que este personaje racista es un racista, no es algo que nos estemos inventando, son los datos duros, son las expresiones que ya dio a conocer en su momento una grabación que se filtró y que ahora recientemente en la Cámara de Diputados Gerardo Fernández Noroña también se las citó y que lo enfurecieron tanto al grado que se descompuso, trató de hacer risas y sarcasmo, pero no le salió. Yo creo que este es otro más de los ardides de los personajes que trabajan aliados con estos neoliberales, de la cabeza de Claudio X González, la mafia que está metida e enquistada en la UNAM y de la cual ya estaremos dando cuenta próximamente. Así es, diputado Hamlet Almaguer, pues les está echando la culpa, básicamente, si algo sale mal, me curo en salud, me pongo el guarache antes de espinarme y va a ser culpa de los diputados que nos recortaron el presupuesto, dice Lorenzo Córdoba. No, bueno, coincido plenamente con Ricardo en cuanto a toda esta historia de los grupos de ultraderecha que están ahí enquistados en el INE. Y precisamente ellos son los que trabajan con Lorenzo Córdoba, por eso su jefe de oficina necesita 3,5 millones de pesos al año en salarios, por eso tiene esos asesores VIP que ganan más que los senadores de la República y que el propio presidente de la República, y Lorenzo Córdoba no tiene llenadera. En el anterior programa lo exhibimos y el día de hoy también en el Congreso del Estado de Jalisco tuvimos una
sesión muy productiva con nuestros compañeros diputados locales. Nos reunimos los federales y los locales en el patio de este Congreso y precisamente uno de los temas que tratamos fue el de los excesos del INE y el presupuesto tan favorable que llegó para el estado de Jalisco. En la anterior ocasión pudimos compartir con ustedes pues las láminas que dejan muy claro el presupuesto del Instituto Nacional Electoral no puede ser el mismo para el año 2021 cuando solamente tuvimos 30 entidades federativas con elecciones concurrentes, 15 gubernaturas, por supuesto la renovación de la Cámara Federal de Diputados. Este fue el calendario del 2021, ahí está todo el mapa con todas las elecciones que tuvimos a nivel nacional. Para esto Lorenzo Córdoba necesitó 24,000 millones de pesos, que de por sí ya era un exceso, y ahorita me gustaría que pudiéramos ver el calendario del 2022. Y Lorenzo dice que para estas elecciones en esos 6 pequeños estados necesita la misma cantidad de dinero que para 30 elecciones estatales y 15 gubernaturas. Las 6 entidades solamente representan el 15% del padrón nacional. No puede ser posible que solicite el mismo dinero para hacer este trabajo. Lo único que quieren es seguir robándole al pueblo de México. Seguirse sirviendo con la cuchara grande. Déjenme invitar a la mesa de diálogo al querido Manuel Pedrero, el más joven de nuestros carnalitos de esta familia Sin Censura. Manuel, qué bueno que te sumas ya a la transmisión. ¿Cómo te va, Manuel? Hola Vicente, muy buenas noches. Ricardo, diputado, muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos están viendo en Sin Censura. Muy bien, llegando aquí a las prisas, pero ya llegando, escuchando las opiniones sobre el tema de Lorenzo Córdoba, y coincido plenamente con todo lo que se está diciendo. Lorenzo Córdoba está con la estrategia de blindarse, haciendo comparaciones de falsa equivalencia. Si no tengo el dinero suficiente, entonces cuando yo tenga la facultad de operar la consulta popular, una de las más importantes del sexenio, la ratificación o en el plano legal para no tener ningún tipo de problemas, revocación de mandato, porque de igual forma quien puede ir a votar, algunos van a ir con la idea de ratificarlo y otros con revocarlo, es sencillamente eso. Si pido este dinero y no me lo dan, se le reduce a 5,000 millones de pesos, de 24,000 a 19,000, entonces va a terminar diciendo, entonces va a haber deficiencias, y cuando en el ejercicio es que no se abrieron las casillas correspondientes, es que no se hizo la campaña que se tenía que hacer, es que no hubo los suficientes foros estatales para promocionar y explicar cómo iban a votar, entonces ahí tenemos justamente ese blindaje. Es un discurso para ya cuando prepare eventualmente las consecuencias de un ejercicio que a él le compete junto a todo el Instituto Nacional Electoral realizar de forma transparente, de realizar de forma eficaz. Pero el INE no solamente es un acrónimo, se ha convertido también en la ineptitud, en la inexactitud, en la inequitatividad, en la inequidad, en varias formas y fondos en las que simplemente no es que sea el INE el problema, sino cómo es que se comanda el Instituto Nacional Electoral. Yo lo he dicho en varias ocasiones, el problema no es de si existe o no existe, porque varios piden la eliminación del instituto, no es ese el problema de raíz, sino la cúpula en el poder que tiene secuestrado al Instituto Nacional Electoral, y de eso en cierta forma, pues explica la reforma electoral que el presidente López Obrador quiere para sanear tanto al Instituto Nacional Electoral como al Tribunal Electoral. Así es, y preparémonos también para una campaña mediática desde la oposición, así lo he advertido y parece que se da. Ya empezó Kenia López Rabadán, por ejemplo, la senadora del PAN, a pedir que no se falsifiquen las firmas y que no se resucite a muertos. Asegura que solo se han recolectado el 12% de las firmas para revocación de mandato y ya se habla de muchas firmas irregulares o falsas. Vamos a sentarnos y agarrar las palomitas para ver ahora qué se le ocurre a la oposición, querido Ricardo, y eso obviamente es un sarcasmo. Sí, por supuesto, va a estar de la mano con todo el grupo Letras Libres, porque hay que recordar, y si estamos en todo este engranaje que existe desde esta oposición de derecha, porque está infiltrado ahí Enrique Krause, no son cosas que nos inventamos, a nosotros nos gusta dar los datos duros, hay que ver y recordar todos los contratos que le han dado a este historiador o supuesto historiador. Hay que recordar que ha tergiversado incluso la historia de los procesos democráticos, así le llamaron a ese
espantajo de video que presentaron ahí. Por cierto, estaban todos los consejeros anteriores. Podríamos ver ahí a María Marván, por ejemplo, pero también podríamos ver a José Goldenberg, del cual, por cierto, Goldenberg es maestro de Lorenzo Córdoba. No es tampoco algo que nos inventamos. Él simple y sencillamente fue de los secretarios, nada más ni nada menos, con Ciro Murayama, que asesoraban a José Goldenberg cuando este era el Instituto Federal Electoral. Pues estos eran sus Robins. Y bueno, eran los que lo asesoraban, de tal suerte que Lorenzo Córdoba tiene mucho más tiempo del que dice tener ahí, y Kenia López Rabadán, pues bueno, se ha convertido en este artífice. Hay que recordar, por no mencionar el nombre, pero la gente, el público memorioso de Sin Censura, lo sabrá, que Kenia López Rabadán precisamente fue esposa de uno de los consejeros electorales. No, es que espero que no se me salga el apellido Ugalde, pero si se me sale, pues bueno, pido disculpas, como diría el presidente López Obrador, pero tienen esta relación. ¿A poco Kenia López Rabadán fue pareja sentimental de Luis Carlos Ugalde? Así es. Ándale, pues. No, qué cosas. Ahora sí que ni a cuál irle, con mucho respeto lo digo, con mucho respeto lo digo. Hamlet, diputado, tú también esperas una campaña dura, así como la que nos está señalando Ricardo Sevilla rumbo a la revocación de mandato, una revocación de mandato que ha sido desestimada, ha sido subestimada por muchos desde la oposición. Claro, coincido con Manuel y con Ricardo. Por supuesto que la oposición, en la que ya también podemos contar a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, pues están haciendo todo lo posible por bloquear este ejercicio democrático. Lo hicieron con el tema de las firmas, en las que ellos requerían que fuera en vía electrónica únicamente, salvo en 200 municipios. El tribunal, en el recurso de apelación 415, y ahí está la sentencia pública en la página del tribunal, les metió un severo regaño por esto que habían realizado y les dice que para maximizar el derecho de la ciudadanía tienen que utilizar ambos formatos en todo el país. Esperamos, por supuesto, una estrategia en la que van a descontar firmas al por mayor, pero yo confío en el ejercicio que está realizando la Asociación Civil Que Siga la Democracia, cuya presidenta, por cierto, está hoy en el estado de Jalisco y acaban de realizar un evento importante en el centro de la ciudad. Y ellos están trabajando para la recolección y confío también en la ciudadanía que va a salir adelante en este ejercicio democrático. Se supone que Lorenzo Córdoba debería de apoyar la maximización de los derechos político-electorales, la democracia directa. Y yo quisiera aquí también hacer un comentario sobre la virtud de estos ejercicios. El pueblo de México le entrega mayoritariamente el poder a Morena, al presidente Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto refrenda también en las elecciones intermedias el poder legislativo con la misma línea ideológica. Y el presidente de la República, lejos de retener el poder para sí, lo devuelve de nueva cuenta al pueblo en estos ejercicios de democracia directa. Esto me parece loable, me parece extraordinario, y estoy seguro que esto sentará las bases para las futuras generaciones, porque nunca más tendremos presidentes como en el pasado, que eran irresponsables y que esperaban quedarse 6 años de manera impune, pasara lo que pasara. De ahora en adelante la ciudadanía, y este es el ejemplo que nos pone el presidente Andrés Manuel López Obrador, podrá elegir si su presidente se queda o se va, y esto va a suceder a pesar de Lorenzo Córdoba. Oiga, nada más para hacerle justos a la historia, porque en la honestidad también va una humildad para aclarar lo que se tenga que aclarar y aceptar cuando uno se equivoca. Nada más una pregunta, don Ricardo Sevilla. ¿No se estará confundiendo y en lugar de Kenia López Rabadán era Lía Limón, la que fue esposa de Luis Carlos Ugalde? Me quedé con esa duda. ¿No era Lía Limón la pareja? Hay dos cosas que hay que reconocerlas plenamente, y una cosa es la esposa, como dicen ante el registro civil, y otra cosa es la pareja sentimental. Por eso dije, ojalá no se me vaya a salir que era la pareja sentimental. Sabemos perfectamente que Lía Limón fue la esposa que se casó en una boda donde estuvo Margarita Zavala, Felipe Calderón, pero bueno, ya sabes, los propios Milenio en los trascendidos lo revelaron, ahora ya no se van a acordar, pero pues ahí están. Hay que recordar que nosotros nos movemos con datos duros. Bueno, perdóname, Ricardo, dije yo, a lo mejor yo soy el que se confunde
y si me tengo que disculpar, me disculpo, no hay ningún problema. Pero bueno, aclarado el punto, se acabó la rabia, entendió el que entendió. Mi querido Manuel Pedrero, esta oposición anda con todo, por eso hay que ir también previniendo a la gente. Yo sé que la gente cada vez está más lista, más abierta, más politizada, pero sobre aviso no hay engaño, se vienen con todo. Sí, y más que nada porque el simple hecho de avalar un ejercicio como la revocación, ratificación de mandato, como le quieran decir, es algo que va a establecer un precedente. Si ellos como oposición, y esto lo hemos dicho reiteradas veces aquí en Sin Censura, avalan el ejercicio de la ratificación o revocación de mandato, entonces ya se establece el precedente de que ellos estuvieron de acuerdo en ejercerlo, en promoverlo. ¿Qué pasará cuando eventualmente, porque algún apocalipsis sucedió, regrese el PRI o el PAN o el PRD, Movimiento Ciudadano, al poder? Entonces ya tienen que jugar con las reglas que ellos mismos avalaron cuando dijeron vamos a participar para sacar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ellos ya desde hace mucho tiempo, yo diría que incluso hace meses, pronosticaron que no les era rentable ni redituable para un futuro, ya sea a corto, mediano y largo plazo, que si ellos volvieran al poder tuvieran que someterse a estas reglas, porque eso significa que estaban obligados a ejercer un buen gobierno. Por semántica y por sentido común, todos los gobiernos que son electos deberían de hacer un buen gobierno y no tener corrupción y básicamente someterse a la voluntad de la gente. Pero como ellos no están acostumbrados a eso, simplemente es una idea que van a desechar. Ahora, ¿cuál es la nueva estrategia? Ya no avalar o criticar el ejercicio de la revocación o de la ratificación, sino ahora criticar y destruir supuestamente la ruta la cual va a aprobar la revocación de mandato, en este caso las firmas. Y no es gratuito que Kenia López Rabadán, bueno, hagamos un ejercicio de memoria. Kenia López Rabadán, panista, es del mismo, nada más para recordarle a Kenia López Rabadán cuál ha sido el último logrillo ahí por parte de Acción Nacional en temas de, por ejemplo, presidenciales, cuál fue una de las últimas candidatas panistas a la presidencia de la República. Sí, muy independiente, pero no del panismo ni de su esposo. Y hablo claramente de Margarita Zavala. Ahí sí no importó. Y dudo mucho que encontremos alguna declaración de López Rabadán diciendo, no, es que ahí hubo anomalías, hubieron anomalías, irregularidades en tema de la concentración de firmas. No se vio muy claramente si fue de personas muertas, cosa que ella ahora está acusando. Cosa que ahora ella está acusando a Morena y a todos los integrantes de la sociedad civil que están haciendo un esfuerzo de la misma forma que lo hicieron en 2020 para reunir las firmas necesarias para acreditar el ejercicio del juicio de expresidentes. A mí me queda claro una cosa. López Obrador no tiene la más mínima necesidad, ni Morena, y esto lo tendría que tener claros absolutamente todos los diputados, todos los integrantes de la 4T en el sentido del servicio público, y de los funcionarios también, que López Obrador y este movimiento no necesita la más mínima ayuda de revivir muertos, exacto. O sea, López Obrador en 2018 llegó con 30 millones de votos. No necesitas a los muertos, necesitas a los vivos. Necesitan a los muertos que ya no tienen la capacidad para decidir por sí mismos. ¿Por qué? Porque evidentemente están muertos. Hoy, otro ejercicio. En 2020, ¿cuántos militantes perdió el PRI? 5 millones, tenían 7 millones y actualmente andan en 2.100.000. ¿Por qué? Porque resulta que la gran mayoría de ellos estaban muertos, ¿no? Y sería exactamente lo mismo con Acción Nacional. Oye, ¿a cuántas centésimas están a punto de perder el registro por falta de militantes? Es exactamente lo mismo. No están en la posición como para decir, es que a ustedes les faltan firmas. No, a ustedes les hacen falta. Nada más que sí, eso sí debe de ser una garantía, una mejor coordinación para todos los elementos que estén juntando firmas para el ejercicio. Así es. Bueno, vamos a cambiar de tema, si me permiten. ¿Qué piensan de la terna, de esta terna de personajes, un hombre y dos mujeres, que ya se ha confirmado en dictamen que reúnen los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son elegibles para cubrir la vacante generada por la conclusión del cargo del ministro José Fernando Franco González Salas? ¿Cómo ven esta terna? A mí en lo particular, yo no conozco mucho de las señoras, pero sí a don Bernardo Batis.
y creo que con una gran congruencia hace unos días se expresa en comparecencia Bernardo Batis que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el mejor presidente de los últimos 60, 70 años. ¿Qué piensas de esta terna? ¿Qué piensas de estas posibilidades? Por cierto, a Bernardo Batis lo único que le han criticado es su edad, porque de aquí a que termine su encargo, pues va a tener como 100 años, pues de ese nivel. Ricardo Sevilla. Ya, perdón, me distraje. Bueno, hay que ver quiénes son estos personajes. Estos personajes son de corte extraño, son personajes que han estado trabajando en el PRI, que han trabajado en el PAN. Estaba yo viendo precisamente sus currículos, estaba viendo su formación, sus actividades profesionales, ya han tenido algún tipo de participación, pero la participación ha sido discreta. Estos currículos incluso han sido recortados. Me da la impresión que serían como aquella ocasión en donde tienen a sus amigos, la gente de Felipe Calderón, la gente de Enrique Peña Nieto, como cuando se presentó la actual ministra Ana Margarita Ríos Farjat, y que no se le daba por favorita, a pesar de que tenía el aval, de acuerdo con muchos, del presidente, pero yo creo que el personaje más idóneo para esta labor es precisamente Batis. Ha acompañado durante mucho tiempo al presidente López Obrador en diferentes gestas. Yo creo que también sería importante que él llegara, porque incluso los ministros que están ahí colocados, que se podría pensar que son afables por lo menos, o por decirlo menos, con la Cuarta Transformación, no están trabajando de la manera rápida y precisa que uno hubiera pensado que iban a hacer. El propio Pleno y las salas están ahí un poquito aletargados. Yo creo que la visión de la Corte se ha visto empañada. Hay que recordar que son jueces, son magistrados, y últimamente los medios de comunicación han dado a conocer bastantes corruptelas en diferentes partes, valga la redundancia, por parte de los jueces y de los magistrados, y no ha sido la excepción a la regla la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene también ahí a personajes muy extraños. Yo pondría el ojo sobre un personaje que está ahí de manera como casi subrepticia, que es precisamente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que hay que ponerle un ojo. También no está haciendo nada bien las cosas Luis María Aguilar Morales. Yo diría que incluso la propia Ríos Farjat está como trabajando, mirando hacia otra parte, y ya no está bajo los presupuestos que la impulsaron para que llegara ahí. Entonces habrá que ver cómo se desempeñan, y sobre todo estas entrevistas que les hacen, donde dejan entrever cuáles son sus verdaderos motivos y sus verdaderas inspiraciones. Diputado, ¿cómo ves la terna tú? ¿Lo han platicado entre compañeros, entre legisladores? Gracias, Vicente. Mira, tengo el privilegio de formar parte de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados como secretario. Esta es una determinación que recae en el Senado de la República. Nosotros en esta parte no tenemos voto, pero sí tenemos voz. Y yo quisiera comentarte que por naturaleza el Poder Judicial es el poder más antidemocrático. Eso es por diseño. En otros países los jueces son electos, aquí no, son designados a propuesta del presidente de la República en el caso de los ministros de la Suprema Corte y con el voto del Senado. Y en el caso de los jueces federales de primera instancia, bueno, son designados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como los magistrados de circuito. Y hay distintas voces que pugnan porque el Poder Judicial se reforme. Es un poder que cambia de manera muy lenta. Como tú sabes, los periodos para los ministros son de 15 años, y esto permitió pues que el neoliberalismo en los últimos años pues propusiera ministros de la Suprema Corte que tienen prácticamente pues la mayoría al interior del Pleno, tanto desde tiempos de Fox como Calderón y por supuesto Peña Nieto. Hay una fuerza liberal y progresista dentro de la Corte, y me parece que esta fuerza se podría ver fortalecida si es que, y aquí en esta parte coincido con Ricardo, si es que Bernardo Batis llega a la Suprema Corte. Me parece que sería una culminación
de la carrera de un jurista que ha hecho un extraordinario trabajo como procurador general cuando acompañó a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, cuando fue jefe de gobierno, que ha sido legislador en distintas décadas, en los 70s, en los 80s, en los 90s, por supuesto, y que me parece que tiene toda la experiencia y la trayectoria para poder desempeñar un gran papel, y que sería por su perfil un contrapeso a los conservadores al interior de la Suprema Corte. También hay un desequilibrio de género al interior de la Suprema Corte, y esta es una aspiración legítima de las mujeres que hemos apoyado desde la Cámara de Diputados. Esta es la legislatura de la pluralidad, pero realmente también de la paridad, porque tenemos 250 mujeres al interior de la Cámara, y si solamente la carrera fuera entre mujeres, pues me parece que el perfil de Loretta Ortiz, como una diputada también que fue de Morena en el 2015, pues me parece que hizo un buen papel. Las reformas que propuso eran acordes con la propuesta de nación del presidente López Obrador. Solamente en el caso de que la carrera estuviera entre mujeres, yo creo que podría ser la mejor opción, y si no, como lo comenté, pues el exfiscal y consejero de la Judicatura, Bernardo Batis. ¿Cómo ves, Manuel Pedrero? No creo agregar mucho, querido Vicente, más que me resulta muy interesante y positivo que poco a poco hay que analizar cuántos de los actuales ministros son conservadores, han mostrado históricamente una postura antidemocrática y sobre todo hacerle antagonismo al presidente López Obrador, y cuántos en los últimos años poco a poco, a través de estas ternas y a través de estas propuestas, están entrando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministros. Obviamente el más representativo, que a pesar de que últimamente se han tenido ciertas discrepancias y diferencias entre lo que dice el presidente López Obrador y lo que él dice en su papel de ministro presidente, y obviamente me refiero a Arturo Saldívar, que es algo positivo. A ver, para algo existe el principio de la separación de poderes y eso está muy bien, pero en este aspecto, viendo la putrefacción en el Poder Judicial, yo creo que es bastante positivo la terna, independientemente de quién quede, si es Bernardo Batis o las compañeras. Me parece una muy buena decisión por parte del presidente López Obrador. Nada más hay que ver los vínculos entre quiénes son los familiares de quién, quiénes apoyaron a Andrés Manuel López Obrador en términos legales y jurídicos en el proceso del desafuero, porque ahí son las historias que poco a poco se van uno metiendo y descubre, entonces este sí tiene una trayectoria y sí tiene una visión totalmente distinta a la que protege a los conservadores y sobre todo al régimen de corrupción anterior. Me parece positivo, así que yo veo muy optimista este cambio, y sobre todo para que ya se empiece a equilibrar de una vez por todas la Suprema Corte de Justicia. Poco a poco, tiene que pasar un proceso, no se resuelve en 2 meses ni en 6 años, pero yo sí veo bastante positivo esta terna en la Cámara de Senadores, querido Vicente. Bueno, ¿qué les parece si para cerrar les propongo un tema? Este no lo teníamos pactado, pero creo que es un tema del momento. Si tienen tiempo, ahí les va. La entrevista de Claudia Sheinbaum con el periódico El País ha levantado mucho polvo, muchas reacciones a favor y en contra, sobre todo porque se trata del periódico El País de España, ese periódico que ha sido señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de golpeador, de hacerle el caldo gordo a las empresas españolas como Iberdrola. Bueno, yo pongo sobre la mesa algo que leía de Citlali Hernández, la secretaria general de Morena. Dice: leí la entrevista que El País le realizó a Claudia Sheinbaum. Nos hace sentir muy orgullosas de su militancia y gobierno. Miré la entrevista que Ricardo Monreal tuvo con Broso. Plantarse frente a un antagónico de la 4T es una habilidad que no debemos negar para defender nuestras posturas. Asimismo, la agenda de nuestro presidente en Estados Unidos se fortalece con el gran trabajo de Marcelo Ebrard. Negarlo sería ignorar una realidad. La continuidad del proyecto alternativo de nación es mucho más profunda y está por encima de Marcelo, Monreal o Claudia. Se vale tener nuestras afinidades y argumentarlas. No se vale dañar a Morena, la 4T o la continuidad con mezquindades, bajezas y patanerías. Altura de miras y compañerismo que el pueblo sabe siempre ubicarnos en nuestra justa valía. Denme su opinión. ¿Qué tan bien o qué tan mal que vaya con Broso Ricardo Monreal? ¿Qué tan bien o qué tan mal que Claudia Sheinbaum
acceda a una entrevista con El País. ¿Cuál es tu opinión, Ricardo Sevilla? A mí me parece perfecto que vayan los actores políticos a los medios de comunicación donde son convocados y dejen bien fija su postura. En el caso del País, en efecto, ha sido un medio de comunicación contra la Cuarta Transformación y en particular contra la figura del presidente López Obrador, pero eso no significa que lo puedas eludir o lo quieras eludir o lo quieras borrar como un interlocutor válido. Y eso es lo que hace Claudia Sheinbaum. No es la primera vez que lo hace. Hay que recordar que uno de los grandes críticos del gobierno de izquierda fue el periodista Tim Sebastián. Desde luego no lo conoce la prensa corporativa porque solamente se miran el ombligo, pero Tim Sebastián es quizá el periodista más avesado, vivo, que existe en todo el mundo, sí, en todo el mundo, y Tim Sebastián conduce un programa en la BBC de Londres, ese programa al que acudió Claudia Sheinbaum cuando era secretaria del Medio Ambiente. Le hicieron preguntas muy, muy fuertes. Tim Sebastián es uno de los entrevistadores más arrojados, más beligerantes, y Claudia Sheinbaum se sentó ahí con él, dialogó con Tim Sebastián en un programa que se llama Hard Talk. No lo conocen, no leen más allá del Universal y de las cositas que publican sus amigos de Letras Libres en El Financiero y esas cosas, pero a mí me parece que Claudia hace muy bien en sentarse con El País, con Bloomberg si lo requirieran, y yo creo que en algún momento será importante que dejemos a un lado estas vendetas personales y que si a la gente no le gusta leer el País, que no lo lea, pero que si sabe perfectamente cuál es la línea de ese medio de comunicación, no tiene ninguna trapacería, a menos que estuvieran pagando, pero yo no creo que sea el caso. A mí me parece muy bien lo que han hecho estos personajes. Yo no lo vería tan positivamente en el caso de Monreal, porque me parece que la presentación que hace Broso, el payaso tenebroso, pues es una presentación a modo, pero en el caso de Claudia Sheinbaum es un diálogo, es una entrevista y da a conocer sus presupuestos, de modo que lo veo muy bien. Así es, una cosa es, con mucho respeto lo voy a decir, y no tiene nada que ver con mi favorito o favorita, pero una cosa es una entrevista de Claudia Sheinbaum con El País y otra cosa que Marcelo Ebrard le mande felicitaciones a Sergio Sarmiento en Twitter. Hay niveles, creo yo. En su momento lo critiqué, pero ahí está. Diputado, ¿cómo ves tú esta situación que ha puesto patas para arriba a muchos, incluso dentro del movimiento de Regeneración Nacional? Gracias, Vicente. Mira, primero una disculpa porque se fue la luz aquí en el edificio en el que estoy. Estamos en la sede de Morena en Jalisco y parece que nos vinieron a hacer una travesura los naranjas y ya no hay ahorita luz, pero lo bueno es que estamos con datos en internet. Pues le voy a pedir a mi equipo que por ahí busque una fotografía tuya para poder tenerte al menos en fotografía, compañeros. Les encargo una fotografía de Hamlet Almaguer, una de las que teníamos hace unos minutos. Y bueno, pues son cosas que pasan, Hamlet, son cosas que pasan. Permíteme vestir tu opinión con una fotografía para que quede ahí. Cuando la tengan, compañeros, avísenme. Ya teníamos una de Hamlet por ahí sentado. La vi hace unos momentos, hace unos minutos. Cualquier fotografía de Hamlet para que no quede en negros. Esto que ocurre en la televisión, en la radio y en las redes sociales, en vivo y en directo, en las transmisiones en vivo y en directo, se le va la luz, pues no tenemos control, ni Hamlet, ni nosotros. A ver, compañeros, suéltenla, por favor. Si la tenemos por ahí ya, la fotografía del diputado. Ya la teníamos, compañeros. Habíamos estado trabajando con ella. Bueno, mi querido Hamlet, ahora sí escuchamos tu opinión. Sí, muchas gracias, Vicente. De nuevo cuento una disculpa con el auditorio. Pues mira, hay terrenos para llevar a cabo este diálogo y evidentemente el de los medios de comunicación es una vía. Depende, te diría yo, no tanto del medio como del mensaje que se dé.
Si el mensaje es congruente con la visión de transformación, con la lucha, con esta revolución pacífica que estamos llevando a cabo, yo no veo ningún problema en que se acceda a esos medios. Lo que sí les podría recomendar es que vengan a Sin Censura, se van a sentir como en casa platicando con este auditorio. Y por supuesto que en el caso del país, pues me parece que es bueno que la jefa de gobierno, la compañera Claudia Sheinbaum, pueda expresarse a través de este medio y hacer llegar este mensaje a España. De igual manera, pues en el caso de Ricardo Monreal ahí con Broso, lo que creo que debemos de tener muy claro es el mensaje debe de llegar al auditorio y debemos de ser congruentes con nuestros principios, con la lucha por la transformación de este país y seguramente aprovechando todos los canales, pues lo podremos desarrollar de una mejor manera. Muchas gracias. Manuel Pedrero, tu opinión acerca de esto. Yo creo que todos, absolutamente todos, olvidémonos de Claudia, Monreal, la personalización, Ebrard, Noroña, Nale, Cloutier, todos los 94 millones de ciudadanos mexicanos que están registrados ante el Instituto Nacional Electoral tienen el derecho legítimo de competir, de votar y de ser votados. Eso lo dice la Constitución y eso no se puede negar de cualquier forma. Pero luego está la legitimidad y la credibilidad de esa aspiración. Es hermoso lo que pasó el fin de semana, querido Vicente, porque se trata de Claudia Sheinbaum, vamos a decirlo sin censura, porque una vez que se da ese paso, ya es irreversible, no se puede echar para atrás. Y a mí me queda muy claro, y yo lo celebro, que Claudia Sheinbaum pues ya esté formalmente empezando a construir los cimientos de una campaña política con proyección para 2024. Yo lo celebro, pero ya a partir de este momento no me gustaría ver a una Claudia Sheinbaum. No, es que no estamos pensando en eso. No, sí se está pensando en eso porque en España no votan para las elecciones, así tal cual. En el país de España no se votan los españoles en elecciones mexicanas y está hablándole a un público europeo, a un público español. Me parece excelente, está muy bien. Muchos critican, oye, pero ¿por qué en el país? La política no es campamentos de guerritas, ahí no me hablo con la diplomática es de esa forma muy clara, querido Vicente, es relaciones, no te estoy diciendo de que te tienes que juntar con los malos, no, se llama diplomacia, se llama la capacidad de la madurez de poder interactuar incluso con los que tienen una confrontación en cuanto a la visión y a la ideología política de absolutamente todos. Que López Obrador ha tildado al país, por supuesto que lo es, o sea, el país es básicamente la reforma aquí en México, pero al mismo tiempo el medio de comunicación más importante de España. Sí, uno de los subordinados de estos grupos sí, pero al mismo tiempo, pues podríamos incluso rescatar imágenes donde el presidente López Obrador se ha reunido en su oficina en Palacio Nacional con esos personajes, con los miembros, los líderes y los dueños de PISA y del país. ¿Por qué? Porque eso es la política en su máxima expresión, diplomacia y la capacidad de dialogar e intercambiar. Ahora, bastante diferente es el medio, porque para mí hay dos cosas importantes. ¿Cuál es el medio y qué es lo que se dice en ese medio? Porque no es lo mismo una Claudia Sheinbaum que en su calidad de jefa de gobierno le cede una entrevista al diario El País, y si uno lee esa entrevista, porque muchos dicen, ay, pero ¿por qué le da El País? Sí, pero ¿cuántos de quienes están haciendo esta crítica ya leyeron la entrevista? Porque la entrevista es escrita, o a la BBC de Londres, o a cualquier, o a The Economist, por ejemplo, es política al final de cuentas. Si han leído esa entrevista, concretamente la del diario El País, se darán cuenta que no hay promoción política. Obviamente, para darse a conocer, me parece muy bien, y ahí sí es la insinuación, pero ella habla de su administración como jefa de gobierno. ¿Por qué? Porque ella sabe muy bien que no hay mejor campaña que los actos gubernamentales, que lo que se ha hecho durante su administración. Eso por parte de Claudia Sheinbaum. Ahora, en el caso de Ricardo Monreal, ¿cuál fue el medio y qué es lo que se dijo? Ahorita se pone, por ejemplo, la entrevista con Broso. Bueno, vámonos a la génesis de su aspiración. Y fue, concretamente, con Joaquín López Dóriga, no, me equivoco, con Carlos Loret de Mola, en el mismo Latinos, cuando le preguntó, ¿y usted cómo ve 2024? No me descarto para la elección presidencial de 2024. Cuando tú dices, no me descarto, y básicamente estás destapándote para la presidencia de la República, Monreal no es ningún tonto, sabe muy bien cuál iba a ser el efecto cuando lo iba a decir en Latinos.
Posteriormente lo hizo con Joaquín López Dóriga, donde dice, yo voy a estar en 2024 en la boleta presidencial, me gustaría que fuese con Morena, dando a entender de que evidentemente va a hacer todo lo posible para aparecer en esa boleta, aunque no fuese con Morena. Y finalmente, otra vez en estas entrevistas con Broso, supuestamente para confrontar, pero ahí tenemos también el caso de Carlos Alasraqui en Atypical TV. Alasraqui le dijo, oye, López Obrador nos está polarizando. Y él dijo, sí, te acepto lo de la polarización. Sí es el medio, pero también qué es lo que se dice en el medio. Y en el caso de Monreal, constante y sistemáticamente le ha dado la razón y ha dado mensajes a los grupos conservadores mediáticos que antagonizan contra el presidente López Obrador. No así el caso de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Son dos visiones totalmente distintas. O la de un Ricardo Monreal que quiere elecciones primarias y la de una Claudia Sheinbaum que está de acuerdo con el método de la encuesta que propuso el presidente de la República. Mientras tanto, ¿dónde está Marcelo Ebrard? Marcelo Ebrard está trabajando. Hoy se inauguró en Estados Unidos, en Nueva York, la calle México Tenochtitlán. Ahí estuvo con el alcalde de Nueva York, ¿no? Inaugurando calles, México Tenochtitlán, presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU. Ebrard en su momento, mira, si ahorita se asustan por el tema, uy, le dio una entrevista al País, de Economist, se van a asustar entonces cuando vean en qué medios va a ir Marcelo Ebrard, porque Marcelo Ebrard tiene amigos en todo el mundo. En todo el mundo. Así que cuando lo veamos ahí en el Le Monde y ahí en otro, en Bloomberg, entonces ya verán que siempre se trató de esto, política. Se van a promocionar. Está muy bien. Imagínate en Le Monde, Marcelo Ebrard. Mi querido Manuel Pedrero, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales y para que te apoye? Te veo muy activo y qué bueno en tus diferentes trincheras. Y ojeroso, con mucho gusto, querido Vicente, aquí a la orden en Sin Censura. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube Manuel Pedrero y que no se pierdan todos los días a las 4 de la tarde Sin Máscaras, el noticiero con nuestro querido Hans Salazar, y en Twitter como @yosoypedrero, en Facebook como Manuel Pedrero, y finalmente tenemos un Instagram ahí, @ManuelesPedrero. Como siempre, Vicente, te agradezco mucho la invitación y a todo el equipo que hace posible Sin Censura, al igual que toda la audiencia. Fuerte abrazo. Un abrazo, gracias Manuel. Diputado, ¿en dónde te pueden seguir a ti? ¿Sigues por ahí o ya te fuiste? Sí, Vicente, aquí estamos todavía. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Ricardo, por haberme permitido compartir con ustedes estos momentos. Me pueden encontrar en Twitter como Hamlet_Almaguer. Ahí vamos a difundir todas nuestras actividades, por supuesto, nuestro quehacer legislativo, y también en Facebook como Hamlet Almaguer. Gracias, diputado. Vicente. Y oye, por cierto, ¿cómo va la cosa allá en Jalisco, en Tlaquepaque? La elección fue ayer, Vicente, y lamentablemente nos encontramos ante una elección de Estado, como acertadamente la calificó nuestro presidente Mario Delgado. Recordar que la elección fue anulada por violaciones a principios constitucionales, por el fraude que había realizado Movimiento Ciudadano. Y después de esto, pues el Congreso del Estado de Jalisco controlado por Movimiento Ciudadano, emitió una convocatoria exclusivamente para mujeres. Se tuvo que agotar toda la cadena de impugnaciones, desde el tribunal local hasta la sala superior del tribunal electoral. Fue la sala superior la que le permitió a nuestro candidato Alberto Maldonado competir, pero pues perdió más de 5 semanas luchando por el derecho a aparecer en la boleta como parte de esta elección de Estado. 2 días antes de la jornada electoral, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco le dictó medidas cautelares al gobernador, le ordenó bajar 39 tweets porque estaba alterando la inequidad en la contienda, y pues lamentablemente el resultado de ayer, según el PREP, genera una ligera desventaja para nuestro candidato Alberto Maldonado, quien está analizando de nueva cuenta las acciones legales a tomar. También así lo manifestó nuestro delegado en el estado, Fabio Castellanos Polanco, quien está en funciones de presidente. Pues estaremos al pendiente, Hamlet Almaguer, te agradezco mucho que nos acompañes en esta mesa de diálogo. Maestro Ricardo Sevilla, cierro contigo invitando a las personas para que lean lo que publicaste desde ayer en Regeneración MX sobre esta tienda de modas Zara que se roba los diseños de nuestras hermanas y hermanos chapanecos y muchas cosas que traes entre manos, querido Ricardo. Así es, querido Vicente, pues bueno, que nos lean ahí en Regeneración, en estas investigaciones especiales, que por cierto, pues bueno, ya hemos dado a conocer aquí en Sin Censura.
los contratos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a Héctor Aguilar Camín, los contratos del INE a Enrique Krause, el tema de Gael García Bernal, Diego Luna, muchas cosas que, como tú dices, querido Vicente, pues dejan chillando a la víbora. Y bueno, síganos por favor justamente ahí en Regeneración MX, en el programa que conduzco de lunes a viernes en el canal de YouTube de Regeneración, Los Datos Duros, de 4 a 5:30, aquí en Sin Censura, en la familia Sin Censura, de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana, y bueno, en un programa que tenemos de parodia, Tiempos de Canallas, de lunes a viernes también, de 8 de la noche a 9, y bueno, pues en mis redes sociales, Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Un fuerte abrazo, saludos a Hamlet Almaguer y saludos a mi querido Manuel Pedrero, a ti y al público que nos ve y que nos escucha con tanta paciencia. Gracias, buenas noches a todos, que descansen y nos vemos mañana, maestro Ricardo Sevilla.